una pequeña discusión o disertación en la cual pues podéis participar evidentemente, que tiene que ver con la ayuda a las personas necesitadas. Y me gustaría para empezar que intentásemos definir cuál creéis que es la diferencia entre estas tres palabras que os voy a decir. Una es solidaridad, otra es altruismo y otra es generosidad. ¿Sí? Solidaridad, generosidad, altruismo. ¿Cómo es en rumano las tres palabras? Para que lo entiendan los hermanos. No hay ninguna diferencia, pastor. ¿Es igual? Perfecto. Muy bien. Pues, ¿cuál creéis vosotros que es la diferencia de las tres? Y si tuvierais que escoger una que definiese lo que Jesús pretendía transmitirnos, ¿cuál pensáis vosotros que sería esa palabra? Yo diría que generosidad. Bien, Bogdan, gracias. ¿Por qué? Bueno, me parece que en esa época lo que Jesús intentaba transmitir no era que las cosas no se hacían bien o que no era no iban por el buen camino, sino simplemente que había que dar un paso más. Si hasta ahora has sido bueno, ahora tienes que ser muy bueno. Si hasta ahora has sido amable, ahora tienes que ser el doble de amable. Entonces, para mí, dar ese paso y hacer ese camino extra es ser generoso. En el sentido económico, en el sentido de ayuda física, de lo que haga falta. Vale. Muy bien. ¿Y los demás qué pensáis? No se oye, Cristi, tienes el micro apagado. Perdona que no me he dado cuenta. Yo por mí pensaría que si Jesucristo estaría, nos las recomendaría las tres. Pero si hay que elegir entre estas tres una, yo primero creo que lo que más deberíamos hacer a nivel de sociedad sería lo que podríamos hacer todos, sería ser solidario. Generoso puede ser. Y altruista también. Generoso eres cuando tienes, ¿vale? Puedes ser más generoso, pero primero yo creo que lo básico es ser solidario. Y a partir de ser solidario puede ser generoso y altruista también. No sé. Yo me quedaría con solidario primero. Vale. ¿Qué más? ¿Los demás? Vale. Yo creo que depende mucho de la percepción que tiene cada uno de las tres palabras y cómo definimos las palabras, bueno, los términos. Pero aparte de esto, yo creo que las tres palabras podrían definir tres situaciones diferentes o no sé, tres necesidades diferentes. Y creo que a veces el altruismo es el que te mueve, otra vez es la solidaridad porque podrías pasar por lo mismo y otra vez la generosidad cuando no tienes nada, no esperas nada, pero aún así eliges ofrecer algo. Pero creo que cada una de las palabras define una situación en concreto y yo pienso, no sé si depende mucho del contexto, por esto nos arriesgamos a dar opiniones, pero yo creo que cada una define una situación que no tiene que ser mejor que la otra, sino que van por diferentes caminos y cumplen con diferentes necesidades. Hubo un pensador del siglo pasado que se llamaba Emmanuel Levinas, que escribía sobre el altruismo y la capacidad de
de ser solidarios. Y él hacía una diferencia entre estas tres palabras y decía que el altruismo no necesariamente se implica con la otra persona. El altruista simplemente da quizás porque le sobra. No hay una implicación, de hecho, con la persona que lo recibe. Simplemente da, hace donaciones y le es más fácil dar dinero que dar su presencia. Así que él dice, Jesús nunca nos va a animar a dar dinero sin implicarnos en la ayuda directa con la persona. Él prefiere en la involucración con el otro, que es tu semejante. Y dice que en relación a la solidaridad, dice que es la que más se acerca, es cierto, pero que toda solidaridad tiene un grado de, ¿cómo es la palabra? Tiene un grado de egoísmo. Tú lo haces porque piensas que en algún momento tú puedes estar en ese lugar y te gustaría que lo hicieran para ti. Pero la que revela finalmente lo que el cielo espera de ti y de mí es la generosidad. La generosidad no tiene nada que ver ni con lo que tienes ni con lo que sabes, sino con ese fruto o ese don que se da con la presencia del Espíritu Santo, que te hace entregarte completamente a la otra persona, no solamente en el dinero, sino también en el tiempo y también en el acompañamiento emocional, ¿no? Seguramente conocéis esta historia, pero en una iglesia del siglo XVIII se estaba hablando del mensaje que Jesús había dejado a sus discípulos de ir y predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En ese lugar la gente estaba muy emocionada porque querían llevar el Evangelio a todo el mundo. De hecho, finales del siglo XVIII y principios del XIX es cuando comienza la gran explosión de la evangelización en el mundo entero. Una de las personas que estaba allí era un niño, y entonces el predicador predicaba y decía que íbamos a recoger dinero para mandar a las misiones. Este joven, todos ponían dinero, este joven puso un papelito y en ese papelito puso, le doy mi corazón, ¿no? Y este joven se llamaba Livingstone. No sé cuánto conocen al pastor Livingstone. Este hombre fue un misionero que fue a África y murió, literalmente murió en África predicando el Evangelio. Cuando murió, el pueblo africano al cual él había predicado decidió quedarse con parte de Livingstone en África, y el corazón de Livingstone fue enterrado en África y el cuerpo fue devuelto a Inglaterra, a Londres, ¿no? Pero es curioso cómo aquel niño puso en aquella bolsa de ofrenda, le entrego mi corazón. A veces es más fácil dar el dinero que dar el tiempo o que dar el compromiso, que es lo que Jesús nos pide a nosotros. Hay una cita que quiero compartir con vosotros que está en el Ministerio de Curación, la página 105 y la 106, y dice que en un mundo lleno de dolor y de sufrimiento, dice, cada cristiano tiene un trabajo que hacer. Y me parece muy interesante cómo comienza la cita del espíritu de profecía. En un mundo de tanto dolor y de tanto sufrimiento, cada cristiano tiene algo que hacer, un trabajo que hacer. A veces uno piensa, yo no sé qué hacer para el Señor, le pido que me diga, pero no sé qué tengo que hacer. Pero ella dice, hay un trabajo que hacer. Y dice, un engaño común es pensar que el servicio a los pobres es responsabilidad de otra persona. Elena White escribió, en todas las partes hay tendencia a reemplazar el esfuerzo individual por la obra de las organizaciones. Muchos dejan a las instituciones y organizaciones la tarea de practicar la beneficencia. Se eximen del contacto con el mundo y sus corazones se enfrían, se absorben en sí mismos y se incapacitan para recibir impresiones. El amor de Dios y los hombres, el amor de Dios a Dios y a los hombres desaparecerá en su alma. Ministerio de la Curación 105 a la 106.
quiero analizar con vosotros esta frase y que me ayudéis un poquito a entenderla. ¿Qué os parece esta frase que dice: en todas partes hay tendencia a reemplazar el esfuerzo divino por la obra de las organizaciones? ¿Qué entendéis vosotros cuando oís ese mensaje? Reemplazar el esfuerzo divino con el trabajo de las organizaciones. Reemplazar el trabajo individual para que lo haga la obra Ah, ya. o la institución. Yo, pastor, considero, lo que entiendo de esta frase, es que muchas veces hemos llegado al tener las instituciones hoy en día, a veces decimos, pues bueno, si es la iglesia, por ejemplo, pues que haga su trabajo, ¿no? Por eso se le paga o se le da el dinero. O, por ejemplo, a ADRA, ¿no? Damos el ejemplo de una ONG. Pues bueno, ¿para qué ayudar yo a uno al otro si en mi iglesia pues hay esta organización? Pues mira, le paso el contacto que vaya ahí a ADRA y que le dé de comer. Yo entiendo que cada organización tiene su trabajo y su cosa por hacer, ¿no? Su trabajo. Pero el trabajo mío personal no me lo va a quitar nadie. Y que tengamos en cuenta que estas organizaciones están formadas por tú, por yo, por cada uno de nosotros, que somos miembros y colaboramos. Y en el momento cuando se nos pide, creo que es nuestro deber de actuar primero nosotros y luego la organización, pienso yo. Yo así lo entendí, quizás no lo he entendido muy bien, pero yo así lo veo, correcto. Y más tengo la experiencia y la parábola del samaritano. Es que además ella dice que si esto se deja de hacer, corremos el riesgo de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo. Y desapareceremos finalmente. Creo que esto es algo muy recurrente. A veces uno dice, bueno, pues los pobres, que la iglesia le ayude, que para eso tiene un fondo, ¿no? De pobres y tal. Pero hay una responsabilidad personal que el Señor nos va a declarar a nosotros. Mirad esta frase, dice: un sueño sin compromiso es una ilusión. Y un compromiso sin sueño te lleva a una frustración. Es decir, si yo sueño pero no me comprometo con lo que espero que suceda, dice, simplemente será una ilusión. Y a la inversa, si yo me comprometo, trabajo, pero no tengo un sueño por el que trabajar, finalmente acabaré frustrado y dejando de creer igualmente. Por eso es importante que se cumpla ese dicho que es: practica lo que predicas. ¿Sí? Practica lo que predicas. Estas frases, aunque son cortas, tienen una fuerza tremenda, ¿no? Este mensaje pues nos anima a nosotros a no solamente decir que somos, sino a demostrar que somos hijos de Dios. En esto se muestra el amor que tenemos los unos por los otros, ¿no? En Juan 13:35 Jesús va a decir: en esto sabrán que sois mis discípulos, en la manera en que os amáis los unos a los otros. Hubo dos escritores cristianos, Eric Harvey y Steve Ventura, que escribieron en su libro Haga lo que dice. Fíjate cómo se titula el libro. Haga lo que usted dice, ¿no? Si dices que eres cristiano, haz lo que hace un cristiano. Si dices que eres un seguidor de Cristo, vive como un seguidor de Cristo. Que la gente sepa que lo que dices tú haces. El gran problema de la sociedad en la que vivimos hoy es que decimos una cosa, pero mostramos otra cosa. Y al final eso crea confusión. Y Jesús dice, no solamente crea confusión para los demás, crea confusión para uno mismo, porque acabamos perdiendo la identidad. ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿O para qué soy cristiano? ¿O qué hago esperando en la iglesia? Ellos nos dan algunos principios para intentar ser auténticos en nuestra relación con Jesús. Y dice, la primera,
Las palabras para vivir son apenas palabras, pero a menos que vivas realmente por ellas, no te traerán vida. O sea, la palabra es algo importante, la vida es algo que Dios nos ha dado, pero a menos que aprendamos a vivir las palabras de este libro, no nos va a traer vida. Porque el conocimiento simplemente te da información, pero la práctica te da relación. Y la relación es lo que el cielo espera que tú tengas con Cristo y con las personas que están a tu lado. Haz lo que debes hacer. No esperes a que alguien te diga o te indique o que sientas que es el momento oportuno o que tengo que reunir a la junta para decidir cómo hacemos, ¿no? Si está en tu mano, hazlo. A veces es muy fácil que alguien te insinúa que está pasando por dificultad y le dices, voy a orar por usted, ¿no? Y te está diciendo, no tengo trabajo, no tengo para pagar el alquiler, estoy pasándolo muy mal y nosotros le decimos, no se preocupe hermana o hermano, que vamos a orar por usted, ¿no? Las oraciones siempre son buenas, pero si la oración va acompañada de un gesto, tiene muchísimo más poder de transformación y de actuación en la otra persona. Haz lo que dices que eres, es lo que está diciendo. No digas una cosa y no hagas. O sea, si dices que eres, tienes que demostrar, ¿no? Es como si alguien está en un avión y hay una urgencia, ¿no? Y pregunta, ¿no? Como en las películas, ¿hay un médico en el avión? Y tú eres médico y dices, sí, soy médico, pero te quedas parado. ¿De qué te sirve tener el título de médico si no actúas para salvar a la persona? Pues un poco es lo que se está reclamando aquí. Si tú dices que eres cristiano, el mundo está en necesidad y dice, ¿dónde están los que puedes ayudar? Y tú dices, yo, pero no hacemos nada, dice, no podemos causar un impacto de conversión en las demás personas. Todo lo que usted hace o todo lo que tú haces, dicen estos hombres, este es el tercer punto, todo lo que haces cuenta. Todo lo que haces cuenta. Tanto poco como mucho, todo cuenta. Uno dice, bueno, ¿y qué es? Pues son nada más que 40 euros lo que tengo, ¿no? Pero todo cuenta y eso es importante. También cuenta la forma en la que nosotros ayudamos o actuamos en consecuencia con los demás. Y cuarto, la regla de oro es todavía activa, ¿no? Las personas, trátalas como te gustaría a ti ser tratado, ¿no? Vamos a leer un texto que se encuentra en Lucas capítulo 7 y el versículo del 11 al 18. Es la experiencia de Jesús. Está viniendo a una ciudad, capítulo 7 y el versículo del 11 al 17 o al 18. Al 17, perdón. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, que iba con muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la ciudad, de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, al hijo único de una madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Se acercó, tocó el féretro, y los que lo llevaban dentro se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había estado muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendía la fama de él por toda Judea, por toda la región de su alrededor. Conocíais sin duda este pasaje, el hijo de la viuda de Naín. Pero es muy interesante cómo Jesús nos da un atisbo de la manera en la cual nosotros cuando sentimos compasión por alguien o por alguna situación, cómo nosotros deberíamos actuar. El texto dice, y Jesús tuvo compasión de ella.
Y a veces uno piensa, ¿no? Que va por la calle y ve a una persona tirada en la acera, ¿no? Y dice, bueno, pues tienes ahí una cosita en el corazón y tienes compasión, ¿no? Y a lo mejor le das unas monedas, o a lo mejor no, a lo mejor estás tan absorbido por lo que este mundo dice que lo va a usar para vino, para drogas, qué tal, que al final ni le das nada. Pero te duele en el corazón y sales para adelante, ¿no? Jesús no puede y no quiere. Cuando siente compasión no puede y no quiere dejar de hacer algo. No solamente que te duela el corazón cuando veas una situación injusta, es que además estamos predispuestos por el propio ejemplo de Jesús a hacer algo más. Y fíjate que el texto dice que la viuda, en las dos comitivas, una seguía a Jesús feliz porque venían de resucitar o de levantar al siervo del centurión, y mucha gente se quedó sorprendida y seguían a Jesús porque a Jesús levantaba expectativa, no solamente por los milagros, sino por su manera de hablar, que dice la Biblia que era como quien tenía autoridad, ¿no? Entonces mucha gente le seguía y tenías una comitiva que iba siguiendo a Jesús feliz, alegre de ver los milagros, y otra que salía en contra de la ciudad para enterrar al difunto, triste, llorando, con las plañideras, con aquellas mujeres que lloraban en el duelo, cabizbajos, porque además era una mujer viuda. Las viudas en Israel, si no tenían un varón o un hombre que pudiera restituirlas, finalmente estaban condenadas a la mendicidad y a vivir de la caridad del pueblo. Así era como le iba a pasar a Noemí, la suegra de Ruth. Así es que no es que Ruth consigue encontrar un restaurador, un Goel, que era aquel personaje Booz, pero ella era viuda y era mayor y no tenía capacidad de restitución. Así que esta mujer triste se va llorando la pérdida de lo único que amaba en esta tierra y además lo único que le podía sostener y dar vida hasta que ella fuese llamada al descanso. Pero fíjate que no solamente se compadece y le dice no llores, porque hay una empatía, a veces vemos la necesidad, pero no somos capaces ni siquiera de hablarle a la persona. ¿Sí? Pasamos de largo y no le decimos ni buenos días. Sientes dolor, pero ni siquiera le hablas, ¿no? Y aquí Jesús hace una cosa interesante. No solamente tiene misericordia en el corazón, sino que abre un diálogo y le da unas palabras de ánimo. No llores. Y no solamente dice no llores, da un paso más. A veces uno le puede decir, bueno, que Dios te bendiga, le das una monedita y le dice, que Dios te bendiga, ¿no? Pero Jesús hace mucho más. Jesús toca lo que estaba muerto. Tocar un muerto, esto era algo inmundo. Pero Jesús lo toca. A veces uno no se atreve ni a tocar a una persona porque no sabes, y ahora menos, con todo el tema de dónde viene, dónde ha estado, qué ha tocado, qué enfermedades podrá tener, ¿no? Y a veces las apariencias pues nos tiran para atrás, pero Jesús es capaz de sobrepasar eso y mirar más allá de eso, y se implica hasta el punto que toca. Y este es el proceso que Jesús quiere que tengamos tú y yo a la hora de ser generosos. No solamente tu dinero, sino dignificar a la otra persona tratándola como un ser humano, dirigiéndole la palabra. Hay gente que no le habla a nadie en toda su vida, de los que están en la calle, y si le hablan es para gritarle o para decirle algo que no deben, ¿no? Pero háblale como un hombre, dignifícalo, ayúdale y seguramente encontrarás algo, que el Señor puede hacer un milagro en aquello que parece arruinado completamente. Y lo siguiente que hace Jesús es además hablar a lo que está muerto. Esto es ya la parte más intensa de la generosidad. La generosidad no solamente suple la necesidad inmediata, ¿sí? Porque para eso tenemos a los altruistas o a los solidarios, que suplen la necesidad inmediata. Las personas generosas, por lo cual el Señor quiere que tú y yo seamos destacables, es que no solamente ofrecen una vez puntualmente, es que acompañan en el proceso para que esa persona pueda salir de esa situación. Y esto es mucho más
intenso y todavía estamos en ese proceso, todos, de llegar a ese nivel que Jesús pide de nosotros. ¿Cuánto nos implicamos y nos llevamos a la persona, y empezando por mí mismo, a la persona a tu casa, a darse un baño, a que no duerma en la calle, a que tenga una necesidad suplida, ¿no? Pero a veces es verdad que lo que dice la Biblia se cumple. Por el mal de algunos, el amor de muchos se va a enfriar. Jesús llega, toca, sana, restaura y la comitiva se convierte en una comitiva de alegría. Fíjate qué cosa, ¿no? Cambia una vida trastornada por el pecado a través de la generosidad, restaura la imagen de Dios en el otro. Hay un texto en Marcos 14:7, si me acompañáis un momento, Marcos 14 y el versículo 7. Dice Jesús, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Es interesante, ¿no? Que Jesús nos va a decir, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, le podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Mira qué interesante. Sin embargo, en Mateo 24, cuando Jesús hace el juicio de las naciones, dice a unos a la derecha, otros a la izquierda. ¿Por qué? Porque hicisteis a estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mira qué interesante que Jesús pone la condición de las obras de generosidad como condición para la salvación. La salvación es por la fe, pero Santiago va a decirnos que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? ¿Y qué obras son las que tenemos que producir? Pues son las obras que producen la presencia del Espíritu en nosotros, que son los frutos del Espíritu. Paz, bondad, mansedumbre, templanza, esos frutos que aparecen en Gálatas 5. Así que a unos los pone a la derecha porque dice, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, en la cárcel me visitasteis, enfermo, me vinisteis a ver. Y entonces otros le dirían, pero Señor, ¿cuándo hicimos esto? Pues cuando lo hicisteis a uno más pequeño. Por eso Jesús me parece interesante que nos deje a los pobres hasta el tiempo del fin. Y a veces todos somos pobres, pero que nos deje a todos, a los pobres hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque quizás en el ayudar a esta gente, tú y yo vamos a encontrar un propósito. Y en el ayudar a esta gente, tú y yo vamos a encontrar un sueño realizable, un compromiso y un sueño, que es ver una tierra donde no haya desigualdad, donde todos seamos iguales delante de Dios y el mal no reine más en este mundo. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es cerrar los ojos, dar la espalda, poner un parche, o como decía aquel niño que se encontró un hombre, había habido una marea alta y había subido un montón de estrellas de mar, ¿no? Y encontró a este niño que estaba cogiendo las estrellas y las tiraba al mar. Y entonces el hombre vio y dijo, este trabajo es inútil, no podrás salvarlas a todas. El niño miró la que tenía en la mano, es cierto, y dice, pero esta sí se salva, ¿no? Y la tiró al agua. A veces es esa la actitud, no podemos llegar a todo, pero lo que está en mi mano, esto sí que haré. Os hago dos preguntas finales y terminamos. Si las buenas intenciones se volvieran realmente en acciones, si las intenciones se convirtieran en acciones, el mundo sería diferente. ¿Qué es lo que nos hace falta para convertir nuestras intenciones, nuestras buenas intenciones, en acciones? ¿Qué creéis que nos hace falta? Porque a veces nos levantamos con una buena intención, pero no llegamos a hacer una buena acción. ¿Qué creéis que hace falta para que lleguemos a eso? Accionar.
¿Y cómo accionamos? Si yo tengo una buena intención pero no hago nada, ¿cómo hago que la buena intención se transforme en una acción? Yo, pastor, pienso que las buenas intenciones siempre son muy buenas, pero para que se transforme en una acción, si hablamos de lo espiritual, tenemos que tener discernimiento espiritual para que mi buena intención sea dirigida de la mejor manera y que la acción tenga éxito, digamos. Y eso necesitamos al Espíritu Santo para que nosotros no seamos engañados, que podemos tener una buena intención y acabar, como dice el Espíritu de Profecía, muchos piensan que hacen la obra del Señor y al final está haciendo lo contrario, no del Señor, sino del otro Señor. Y pienso que ahí es, si hablamos de esto, tenemos que tener al Espíritu Santo que nos dirija, pero eso es cuestión de una relación muy cercana entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo. Pienso. Perdón. Sin duda que lo que nos hace falta es también lo que origina la buena intención. La Biblia dice que es el Espíritu el que pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y da esas tres palabras, el querer como el hacer y su buena voluntad. Aquí el problema es este. Convertir una intención en una acción es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de principio, es una cuestión de compromiso. Es decir, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Quizás no hay que mirar buscando cuál hay una necesidad, ¿no? A ver, ahí, como los discípulos al aposento alto, venían todos con los pies sucios, ¿y quién nos lava los pies? Y Jesús cogió y fue, una palabra que está muy de moda ahora, fue proactivo. ¿Qué es la proactividad? Pues es la capacidad de anticipar y de hacer lo que se tiene que hacer, aunque nadie te diga que lo tienes que hacer, ¿sí? Sino que te nace. Eso es ser proactivo. Y pasar de una intención a una acción requiere eso. Tener un compromiso tal que aunque nadie me diga, aunque esté fuera de mi hora de trabajo, aunque no sea el momento, yo tengo que hacer lo que se tiene que hacer. Y esto es lo que hace la diferencia, finalmente, entre lo que decimos que somos y lo que practicamos. Así que ojalá que el Señor nos ayude a ser personas proactivas, a ser personas solidarias, altruistas, pero sobre todo a ser generosas, porque el generoso lo es siempre, no como una acción, sino como un principio que nace de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Todo lo demás es muy bonito, muy interesante socialmente hablando, pero lo que es práctico es lo que hace Jesús. Trata a la persona como si tuviera un ser vivo, persona igual a Dios, una imagen de Dios, le habla, la toca y la restaura. Ojalá que nosotros seamos capaces. Que el Señor nos ayude, nos dé ese poder también, porque aquí es fácil decirlo. Estamos en nuestra casa cómodamente. ¿Cuánta gente dormirá esta noche en la calle? ¿Cuánta gente lo pasará mal, ¿no? Y es verdad que muchos es por malas decisiones, por lo que sea. Dios no entra en juzgar a esos pobres que dicen Marcos 12, los tendréis siempre. Él no entra a juzgar si están así por su causa, por su decisión, por su mala cabeza, pero sí dice, los pobres siempre van a estar con vosotros. Por cuanto hagáis con ellos, lo haréis también para mí. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a tener el mismo espíritu de Cristo, a tener el mismo sentir de Cristo para que de alguna manera los sueños se conviertan en acciones. Y que nosotros como pueblo de Dios podamos decir no solamente soy cristiano, sino que los demás vean en mí que Cristo vive en mí. Y esto es lo que va a marcar la diferencia. Que Dios os bendiga muchísimo y que tengáis una buena entrada de sábado.
când ploaia cade în suflet iar și stropii reci sunt peste tot. Te chem, Părinte, cu al Tău har, te caut să-mi fii ajutor. Durerea m-a îngenunchiat și strig, dar nu-i decât eco. Vreau glasul Tău așa duios, cuvântul Tău vindecător. Lângă Tine-s liniștit, în ochii Tăi sunt prețuit, te port în inimă zi de zi. Tu ești scutul meu, știu că sunt al Tău, copil prea iubit. Și prin furtuni neîncetat, Și prin furtuni neîncetat puterea mea se stinge încet. se stinge încet. Dar respir mereu plecat, Cu mâna Ta să mă înconjori, să mă înconjori. lângă Tine-s Liniștit, în ochii Tăi sunt prețuit, te port în inimă zi de zi. Tu ești scutul meu, Știu că sunt al Tău. Orice-ar fi să vină, eu știu că mi-ai promis că prin văi și furtuni vei fi lumina mea către veșnicii. Chiar de n-am putere, Tu ești puterea mea. Când mă pierd, Tu iar mă găsești și o viață nouă îmi dăruiești, dăruiești. Lângă Tine-s liniștit, în ochii Tăi sunt prețuit, te port în inimă zi de zi. Tu ești scutul meu, știu că sunt al Tău. Tu ești scutul meu, știu că sunt al Tău. Tot ce-ai promis, Tu ai împlinit. Tu ești scutul meu, știu că sunt al Tău. Copil prea iubit.